la locura y la corrupción. Y ahí es en donde cae el señor Pedro Castillo. Pedro Castillo, junto con su secretario general de gobierno, son puestos en custodia, y lo lamentable de este caso, para nosotros como mexicanos, es que lo primero que se tuvo que hacer fue cercar a la embajada de nuestro país en Lima, porque se pensó en los grupos que lo pusieron en la cárcel, que lo primero que haría el señor Pedro Castillo sería acogerse al cobijo político de México, para que entonces tuviera un asilo político en el país, en México, como lo tuvo en su momento el presidente Evo Morales de Bolivia, que es una vergüenza. Sale de su campaña Marcelo Ebrard y dice, entre otras cosas, México le ofrece asilo a Pedro Castillo. O sea, como diría este politólogo mexicano Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Pero ¿qué necesidad tiene el presidente de meterse en esas sanfrancias? O sea, no le corresponde al presidente, porque sabe que está derrotado. Manuel Andrés, sí, se comprueba otra vez, eres un peligro para México, eres malo, eres brujo, no el rey de la brujería, solamente el rey del cash. Han pasado una serie de cosas que últimamente han inquietado mucho al presidente de México, a su gobierno, a su proyecto de la transformación, y a Morena y sus partidos políticos aliados, y sus aliados que no están en partidos políticos, porque después de todo también los hay, ¿no? Y esta inquietud tiene que ver con lo que ha sucedido en últimas fechas en dos países, que son parte del movimiento que en lo general se está haciendo en América Latina, hacia una izquierda a veces razonable, a veces no, de países integrando lo que se conoce como el Foro de Sao Paulo. En primer lugar vino el caso de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina hace 2 días. Esta mujer fue condenada a 6 años de prisión, aunque todavía hay alegatos sobre si esta prisión se hace a nivel domiciliario, tiene fuero, y hay que primero hacer el procedimiento de desaforarla, para después entrar a un juicio, y en ese juicio ya hay una condena, y esta es por corrupción. Hay evidencias clarísimas de la corrupción de esta mujer, en la que están involucrados muchos de sus más cercanos colaboradores durante su gobierno, cuando ella fue presidente, y ahora como vicepresidente en el gobierno, en el que, por cierto, alguien que no está ajeno en lo más mínimo a ella, es el presidente de Argentina, que es Alberto Fernández, que por supuesto está pegando de patadas para que no sea ella llevada a la cárcel, ya que esto lo debilitaría a él, habiendo tomado a Cristina como su pareja a nivel político para hacer la mancuerna en la vicepresidencia y ganar las elecciones, como de hecho sucedió. En estos extraños casos en los que el pueblo argentino hizo un símil entre Cristina Fernández y Evita Perón, y con este déjà vu que a veces tiene la historia, se consideró que Cristina venía de las mismas adversidades cuando llega su esposo a ser presidente, Néstor Kirchner, al igual que Perón, y ella se queda en el poder como presidente, al igual que Evita. Fíjense lo que son las cosas, ¿no? Y esto dio como efecto, un efecto mediático tremendo en Argentina, tremendo, con este primero autoatentado de Cristina Fernández para subir su popularidad, y después una orden judicial que le impone una condena de 6 años de prisión y la inhabilitación de por vida de esta mujer como representante política pública en un cargo de elección igual popular en Argentina. Esto debilita, vamos a verlo en términos hemisféricos, debilita el movimiento del Foro de Sao Paulo, porque ya hay otros antecedentes, como por ejemplo el hecho de Brasil con Luis Ignacio Lula da Silva, que después de 2 periodos completos presidenciales en el poder, acabó en la cárcel una vez que salió de él, estando 17 meses en prisión, para después salir y otra vez ganar la presidencia. Pero el antecedente de uno de los principales promotores del Foro de Sao Paulo en su nueva etapa, como es Luis Ignacio Lula da Silva, ya probó lo que es estar en prisión, tras los barrotes. Mismo asunto que le toca o le tocará en algún momento a Cristina Fernández.
Pero luego viene otro capítulo, el día de ayer, que incluso hasta ensombreció el plan B del presidente, este plan de la revancha, cuando no fue aceptada en el Congreso su propuesta de reformas constitucionales al Instituto Nacional Electoral. ¿A qué me refiero? Bueno, pues a la salida de Pedro Castillo como presidente del Perú. Pedro Castillo entró en una crisis, luego de que ya en 3 ocasiones previas el Congreso estaba tratando de encontrar una forma de decretar una ley de vacío en el gobierno del Perú, que es una ley muy recurrente. Ha habido varios presidentes del Perú que han estado bajo el mismo principio. El caso de Toledo, el caso de Alan García, el caso de Alberto Fujimori, el caso de... ¿cómo se llama? No me acuerdo. En fin, hay muchos casos de presidentes que han pasado por lo mismo en el Perú y que han traído como resultado el que su gobierno haya sido un gobierno trunco y fallido, o fallido y trunco. Este es el caso que le toca ahora a Pedro Castillo, que ayer acabó en la especie de, vamos a poner así, penitenciaría o fiscalía o procuraduría de justicia, siendo acusado de actos de corrupción que vienen bajo una vieja ley del siglo XIX que habla del vacío presidencial, y este vacío presidencial que en principio se consideraba cuando un presidente se volvía loco, esto deriva a que en el siglo XXI esta misma ley se interpreta entre la locura y la corrupción, y ahí es en donde cae el señor Pedro Castillo. Pedro Castillo, junto con su secretario general de gobierno, son puestos en custodia, y lo lamentable de este caso, para nosotros como mexicanos, es que lo primero que se tuvo que hacer fue cercar a la embajada de nuestro país en Lima, porque se pensó en los grupos que lo pusieron en la cárcel, que lo primero que haría el señor Pedro Castillo sería acogerse al cobijo político de México para que entonces tuviera un asilo político en el país, en México, como lo tuvo en su momento el presidente Evo Morales de Bolivia, que es una vergüenza. A todo ello, Pedro Castillo dejó de ser presidente y el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno entrante de Brasil con Lula da Silva, el gobierno de Canadá, el gobierno chileno, aceptan de salida el vacío en el poder de Pedro Castillo y el ascenso al poder de un nuevo gobierno. En el caso de México, no. En el caso de México, el presidente publica un tuit de 4 capítulos, ya saben que pues, son limitados los caracteres, de 4 capítulos en los que habla de un presidente legítimo que llegó por la vía del voto popular y dice, es un principio fundamental de nuestra política exterior, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Pero, si a eso nos ceñimos en el caso sucedido en el Perú, sin embargo, consideramos lamentable, o sea, le entro, ¿no? Lamentable que por intereses de élites económicas y políticas se haya hecho, desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra, hasta llevarlo a tomar decisiones que han servido a sus adversarios para consumar su destitución. Con el sui generis precepto de incapacidad moral. Ojalá y se respeten los derechos humanos y haya estabilidad democrática en beneficio del pueblo. Ojalá y se haya estabilidad democrática en beneficio del pueblo. Con esto, el presidente... y después, él sale de su campaña, Marcelo Ebrard, y dice, entre otras cosas, México le ofrece asilo a Pedro Castillo. O sea, como diría este politólogo mexicano, Juan Gabriel, pero qué necesidad. ¿Para qué tanto problema? Pero ¿qué necesidad tiene el presidente de meterse en esas sanfrancias? O sea, no le corresponde al presidente. Nada más como última reflexión. El día de ayer, en la mañanera, el presidente ya vio el panorama. Y dice, ¿y si cuando termine yo mi periodo presidencial me quieren meter a la cárcel? Ahí primero asume varias cosas. Asume que no ganaría su alfil, bueno, su corcholata. Porque si ganara su corcholata, por supuesto que no correría el peligro de que lo metieran a la cárcel. Ya se da por derrotado, se da en el 24, se da por derrotado él, su Morena y su Cuarta Transformación. Y no solamente eso, sino que recibe el karma o la justicia divina
de la que yo les hablaba de él la semana pasada en sus prácticas de brujería. Él ya vio que va a perder. Y él ya está viendo, porque lo está verbalizando, que puede acabar en la cárcel. Y dice, para cuando esto termine, si es que me van a meter a la cárcel, yo ya enfrenté eso, que no es cierto. Pero después de todo estoy acostumbrado a ir contracorriente, que sí es cierto. Pero después de todo, dice, si me van a buscar, ya saben en dónde encontrarme. Cito, abro comillas, en la chingada, cierro comillas, que es su casa de descanso. El presidente tiene un último recurso para evitar todo ese karma, que es que a través de leyes secundarias y de recursos, porque dice ayer también que la lucha no ha terminado, de recursos extralegales, como el buscar el cambio constitucional que haya sido rechazado de la institución del INE y del Tribunal Electoral. El presidente tiene un plan, que es su plan B, ganar en el 24 aunque pierda. Sí, ganar aunque pierda. Es, después de todo, así como se ha movido toda la vida. Acuérdense que cuando pierde, toma posesión. Y acuérdense que cuando gana, bueno, como cualquier primate menor, se vuelve loco. Hoy el presidente está desposeído de loca furia, porque sabe que está derrotado. Manuel Andrés, sí, se comprueba otra vez. Eres un peligro para México. Eres malo, eres brujo, no el rey de la brujería, solamente el rey del cash.